Muy bueno, muy bueno. Queremos escribir el sistema de ecuaciones como una matriz aumentada, y luego resolver el sistema escribiendo la matriz en forma de echelón de fila. Así que lo primero que debemos reconocer es que tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales con dos desconocimientos. Tenemos una matriz aumentada de 2 por 3. Y desde que las ecuaciones están en forma estándar, significando los términos x y los términos y están a la izquierda, las constantes están a la derecha, podemos ir adelante y formar la matriz aumentada. Utilizando la primera ecuación, la primera fila de nuestra matriz será 3 menos 1, 7. La segunda fila será 2, 3, 1. Aviso cómo llegó la primera columna de los coeficientes de x, la segunda columna de los coeficientes de y. Y la tercera columna de las constantes. Ahora en la mayoría de los casos, podemos usar este formulario aquí para el formulario row echelon, pero vamos adelante y revisemos los específicos sobre el formulario row echelon. Tenemos varios ejemplos a continuación. Aviso, el primer elemento no cero en cada fila, llamado la entrada líder, es 1. Siguiente, cada entrada líder está en una columna a la derecha con la entrada líder en la fila anterior. Y luego finalmente, las filas con todos los elementos 0, si existen, están por debajo de las filas que tienen un elemento no cero. Así que todas estas matrices se adaptan a estas tres condiciones. Otra manera de enfoque esto sería enfocarse en el diagonal principal de cada matriz aumentada que significa este diagonal aquí. Aviso en la mayoría de los casos, el diagonal principal contiene un segundo, pero también puede contener un cero. A continuación, aviso que cada elemento debajo del diagonal principal siempre es cero. Si el diagonal principal contiene un cero, eso indica que el sistema no tendrá solución ni soluciones infinitas. La forma en que obtenemos esta forma de una matriz aumentada está utilizando un proceso llamado eliminación gaussiana, que significa que se pueden intercambiar dos filas, los elementos de cualquier fila pueden ser multiplicados por un número real no cero, y cualquier fila puede cambiar agregando o restando los elementos correspondientes con otra fila. Volviendo a nuestro ejemplo, queremos comenzar obteniendo un cero por debajo del diagonal principal, o en esta posición aquí. Entonces, lo que vamos a terminar haciendo es obtener opuestos en esta primera columna, y luego agregar las dos columnas juntas para obtener el cero. Y desde que el menor múltiple de 3 y 2 exasiemen 6, vamos adelante y hagamos este elemento a menos 6 reemplazando la fila 1 por menos 2x fila 1. Hagamos este a más 6 reemplazando la fila 2 por 3x fila 2. Así que la nueva fila 1 será menos 6, más 2 y menos 14. La nueva segunda fila sería 6, 9 y 3. Ahora, vamos a continuar y reemplazar la fila 2 con la fila 1 más la fila 2. Ahora porque estos elementos son opuestos, obtendremos el 0 que queremos en esta posición. Entonces, la primera fila permanece igual, y la segunda fila sería ahora menos 6 más 6 es igual a 0, 2 más 9 es igual a 11, menos 14 más 3 igual menos 11. Ahora que tenemos el 0 hexanewton es la posición correcta, ahora debemos asegurarnos de que el primer elemento en cada fila es más 1, lo que significa obtener un 1 aquí, multiplicaremos la fila 1 por menos 1 6. Y para obtener un 1 aquí, multiplicaremos la fila 2 por 1 11. Bien menos 1 6x menos 6 igual más 1. Por eso estamos multiplicando por menos 1 6, menos 1 6 por 2 igual menos 2 6 o menos 1 3, y menos 1 6x menos 14 igual más 14 6 o más 7 3. Para la fila 2, tenemos 0, luego 1 11 por 11 es igual a 1, 1 11x menos 11 igual menos 1. Ahora tenemos nuestra matriz aumentada en forma de echelón de fila, así que ahora vamos a escribir esto de nuevo como un sistema de ecuaciones para resolver el sistema. Utilizando esta primera fila, esto nos dice que 1x, 1 3 y igual 7 3, o solo x, 1 3 y igual 7 3. La segunda fila nos dice que 0x más 1 igual menos 1 igual menos 1. Así que ahora sabemos el valor y de nuestra solución,
Así podemos realizar sustitución atrás para encontrar el valor de x, así que utilizando la primera ecuación, tendríamos x, 1 3x y que es menos 1 igual 7 3. Tenemos x más 1 3 igual 7 3, restruye tercio hexanewton ambos lados. Tenemos x igual 6 3 o más 2. Así que esta es la solución a nuestro sistema utilizando el formulario de ecuación de fila de una matriz aumentada. Vamos adelante y escriba esto como un par ordenado donde la coordinada x sería 2 y la coordinada y sería menos 1. Si queremos verificar la solución, podemos graficar las dos líneas en el plano coordinado para asegurarse de que las dos líneas se intersecen en este punto. Vamos adelante y hagamos eso. Bueno, aquí está el gráfico de las dos líneas. Aviso como el punto de intersección es la verificando nuestro trabajo es correcto. Bueno, miraremos unos más ejemplos en los próximos vídeos. Espero que encontraron esta explicación útil.